Ha sido para nosotros un gran tiempo de aprender mucho nosotros, de crecer muchos espiritualmente, y espero que también hemos podido ayudar en algo a algunos de ustedes. Una de las cosas que sí es muy cierto es que la iglesia es mucho más joven que hace 5 años. O sea, hay mucho más jóvenes, hay mucho más universitarios, entonces en esto estamos súper agradecidos con Dios. Amén. Pero vamos a Josué capítulo 9. Y ahí vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros hoy. Es una historia interesante. Josué 9, versículo 1. Cuando se supo esto, todos los reyes hititas, está hablando de la victoria contra Ai, ¿no? Cuando se supo esto, todos los reyes hititas, amorreos, cananeos, fereceos, hivitas, jebuseos, que habitaban en las montañas y llanos, en toda la costa del mar grande frente al Líbano, de este lado del Jordán, se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y el pueblo de Israel. Entonces, todos estos lugares que, claro, entre sí no eran tan conectados, pues se pusieron de acuerdo. Bueno, vamos a unirnos y pelear contra el enemigo más importante que todos nosotros tenemos. Y entonces pusieron de acuerdo de hacer eso. Versículo 3. Pero cuando los habitantes de Gabaón, y Gabaón no era una pequeña ciudad como ahí, era una ciudad real, era una ciudad importante, y sus hombres eran conocidos como buenos guerreros, como van a aprender la semana que viene en capítulo 10. Pero entonces, cuando los habitantes de Gabaón supieron lo que Josué había hecho en Jericó y Ai, astutamente planearon fingir que eran embajadores, así que echaron sobre sus asnos unos sacos viejos, otros de vino viejos, rotos y remendados, pusieron además vestidos viejos, sandalias viejas y recocidas, y tomaron para el camino pan que estaba todo seco y mojoso. Entonces fueron al campamento de Josué que estaba en Gilgal, y dijeron a él y al pueblo: venimos de un país muy lejano. Queremos que ustedes hagan una alianza con nosotros. Los israelitas les dijeron a los hivitas: tal vez ustedes viven en medio de nosotros. ¿Por qué habríamos de hacer una alianza con ustedes? Ellos respondieron, escuchen la respuesta: porque nosotros somos tus siervos. Josué les preguntó: ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Ellos dijeron: venimos de un país muy lejano por causa del nombre del Señor tu Dios. Hemos oído hablar de su fama, sabemos lo que hizo en Egipto, así como lo que hizo con los 2 reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, es decir, con Sihón, el rey de Hezbón, y con Og, el rey de Basán, en Azarot. Fue esto lo que llevó a los ancianos y los habitantes de nuestra tierra a decirnos: tomen provisiones para el camino y procuren encontrarse con ellos y decirles que, otra vez escuchen lo que dicen, somos sus siervos y queremos que hagan una alianza con nosotros. O sea, la primera cosa que me impacta de eso es el corazón de esas personas. O sea, ellos, a pesar de ser paganos, a pesar de no creer en el Dios de Israel, a pesar de tener sus propias creencias, ellos aprecian lo que Dios está haciendo. No saben mucho,
Pero lo que saben les está impactando. Y ellos, por la fama que Dios ya está teniendo, ellos están buscando aliarse con los israelitas. Claro, es un engaño, ¿no? Y es interesante que la Biblia no habla de esa parte, ¿no? No los condena ni nada, o sea, pero lo que me llama la atención es que ellos, mira lo que ellos estaban dispuestos a hacer por la fama de Dios, por lo que habían escuchado de Dios. Entonces, tengo una pregunta para ti. ¿Qué estás dispuesto a hacer por la fama de tu Dios? Ellos no tenían una Biblia. Ellos no tenían profetas, solamente tenían rumores de lo que ellos habían escuchado, pero por eso ellos pensaban que Dios podía hacer cosas increíbles, y por eso, por la fama de Dios, estaban dispuestos a ser siervos de los israelitas. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Cuánta fe tienes tú en Dios? Tú tienes una Biblia, o por lo menos tienes un teléfono, y ahí tienes una app que tiene la Biblia. O sea, podemos conocer tanto de Dios, pero ¿cuánta fe tenemos en Él? ¿Cuánto creemos que Él puede hacer? ¿Cuán convencidos estamos de que Dios sí está obrando? Cantamos canciones hoy increíbles, hablando del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero en serio, ¿cuántos de nosotros realmente creemos lo que cantamos? ¡Yo puedo volar! Estoy paralizado. ¿Estás loco? Pero eso que cantamos es algo que tú crees en tu corazón. Yo he escuchado de muchas personas en la iglesia que están luchando con sentirse menospreciado, como que no sé qué voy a hacer con mi vida. Pero si tú crees en un Dios que puede darte fuerza y poder, tú puedes hacer lo que quieras. ¿Cómo podemos deprimirnos con un Dios que dice: no te desanimes, yo estoy contigo? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por la fama de nuestro Dios? Versículo 12. Miren el pan que hemos traído para el camino el día que partimos para venir a su encuentro. Lo tomamos de nuestras casas y estaba caliente, pero mírenlo ahora, está seco y mojoso. Estos odres de vino también estaban nuevos cuando los llenamos, y ahora ya están rotos. Nuestros vestidos y sandalias ya se han gastado porque el camino ha sido muy largo. Claro, todo mentira. ¿No? ¿No es cierto? Todo mentira. Pero aquí viene el versículo más triste del capítulo. Versículo 14. Los hombres de Israel tomaron parte de sus provisiones sin consultarlo con el Señor. Y Josué concertó con ellos la paz y celebró la alianza, con lo cual les consiguió la vida. Y los jefes de la comunidad estuvieron de acuerdo con él. Otra vez se olvidaron de Dios. Se olvidaron de consultar con Dios. Confiaron en su sabiduría, confiaron en su capacidad y probaron las provisiones, el engaño, y cayeron en la trampa por no consultar con Dios. Y la cosa aún más triste de eso es que no había nadie que dijo:
Hermanos, no piensen que debemos consultar al Señor. No había nadie. Todos estaban de acuerdo. Vamos a hacer eso. Todos están de acuerdo. Vamos a hacer la alianza con ellos. Porque obviamente vienen de lejos. No. Podemos, ¿entendéis? Podemos estar todos de acuerdo. Y podemos estar todos equivocados. Por eso siempre tenemos que consultar al Señor. Por eso siempre tenemos que ir a Dios. Tenemos que siempre estudiar las Escrituras. Porque todos nosotros podemos estar equivocados. Yo puedo estar equivocado. Tú tienes que buscar en tu Biblia y saber lo que dice la Biblia. No lo que dice Esteban, no lo que dice Ricardo, o Jaime, o Gerardo, o Felipe, o Fabiano, quien sea que predique. Es cuestión de qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere. Ellos se olvidaron. Y claro, hace muy poco perdieron una batalla y murieron 36 personas por la misma cosa. Por no consultar con Dios, por no preguntarle a Dios, ¿cómo debemos enfrentar la batalla de Ai? Ya sabemos. ¿Viste lo que hicimos con Jericó? Tenemos fuerza, podemos nosotros. Y otra vez vuelven a caer en lo mismo. Versículo 16. Aquí viene la parte más triste. Tres días después de haber celebrado alianza, se dieron cuenta de que en realidad eran sus vecinos y que vivían en medio de ellos. Así que al tercer día los hijos de Israel salieron y llegaron a Gabaón, a Cafira, a Berot y Kirat Jearim, que eran ciudades de los Gabonitas. Pero no los mataron porque en el nombre del Señor, Dios de Israel, los jefes de la comunidad habían jurado perdonarles la vida. Por eso, toda la comunidad murmuró contra los jefes, pero ellos respondieron: nosotros hemos hecho un juramento en nombre del Señor, Dios de Israel. Por lo tanto, no lo podemos tocar. Los dejaremos vivir para no provocar el enojo del Señor. Bueno, aquí por lo menos es algo respetable, ¿no? Ellos toman muy en serio la palabra que ellos habían dado a los gabionitas delante del Señor. Y ellos dicen, no podemos hacer nada. Dimos la palabra, ¿no? Y eso es una buena cosa, ¿no? Ellos pensaron que la palabra que ellos habían dado era importante, era de valor. Y la cosa es, ellos dijeron, para no provocar el enojo del Señor. Y ellos tenían razón. Cuando nosotros faltamos a nuestra palabra, Dios lo toma en serio. Y sabemos eso porque años después, Saúl, quien era el rey de Israel en ese entonces, él trató de matar a los gabionitas. No eran israelitas. Entonces no eran del pueblo. Entonces él quería matarlos a todos. Entonces él empezó eso. Pero el Señor se enojó por sus acciones y mandó una hambruna, la Biblia dice, en 2 Samuel 21. Y ellos, David, que ahora ya era rey, tuvo que tratar ese tema con Dios y ver cómo salir de la situación, porque Dios lo estaban castigando a todo el pueblo por lo que Saúl había hecho. O sea, debemos tomar en serio nuestra palabra. Por ejemplo, ayer Diana y yo pudimos sentarnos con esos 6 chicos, ¿no? y escuchar de sus corazones sus convicciones y la verdad,
parecen jóvenes, ¿no? Pero tienen convicciones profundas. Y eso nos animó mucho a nosotros, ¿no? A poder estar ahí, presenciar eso y escuchar de sus bocas, ¿no? Sus convicciones. Pero la cosa es, a ver, ¿cuántos de nosotros? Quizás hace un año, quizás hace 6 meses, quizás hace 20 años. Tú también estuviste ahí y te preguntaron, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y tú respondiste, sí. Y te preguntaron, ¿cuál es tu buena confesión? Y tú respondiste, Él es mi Salvador y mi Señor. Amén. Diste tu palabra delante de Dios y muchos testigos. Pero sigues viviendo esta convicción. Y no estoy hablando de venir a la iglesia. Estoy hablando de cómo actúas todos los días. Cuando te levantas, ¿qué estás haciendo? Cuando vas al trabajo o vas a la escuela, ¿cómo actúas? ¿Cómo vives? ¿Estás viviendo esas palabras que tú dijiste? Él es mi Señor. Él decide lo que yo hago. Él es mi Señor. Él me dice lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. ¿Vives eso? La pregunta no es si vienes a la iglesia. La pregunta es, ¿qué estás viviendo? Eso es ser un discípulo. Es lo que vives. Versículo 21. Entonces los jefes dijeron, déjenlos vivir, que sean leñadores y aguadores para el servicio de toda la comunidad. Así fue como se les concedió la vida, tal y como lo habían prometido los jefes. Sin embargo, Josué los llamó y les preguntó, ¿por qué nos engañaron y dijeron que venían de muy lejos cuando en realidad son nuestros vecinos? Puesto que nos has engañado, ahora voy a ponerlos al servicio de la casa de Dios. No habrá uno solo de ustedes que no corte la leña y saque el agua para la casa de Dios. Ellos respondieron, somos sus siervos. La tercera vez que ellos han dicho la misma cosa. Según entendimos, el Señor, tu Dios, le prometió a su siervo Moisés que les daría a ustedes estas tierras y que destruiría a todos sus habitantes. Lo que hicimos se debido a que cuando los vimos cerca de nosotros, tuvimos miedo de perder la vida. Versículo 25. Pero aquí nos tienes. Haz con nosotros lo que te parezca mejor. La verdad, estos paganos nos pueden enseñar mucho. Nos pueden enseñar mucho acerca de la humildad. 3 veces ellos dijeron, somos sus siervos. Era una ciudad real, ¿te das cuenta? Conocido por sus guerreros fuertes. Pero frente al Dios de Israel tuvieron miedo de perder la vida y por eso hicieron lo que hicieron. Pero la actitud de ellos, la humildad de ellos, somos sus siervos, haz con nosotros lo que te parezca mejor. Eso es la actitud de un discípulo. Es la actitud que debemos tener frente a Cristo. Lo que tú quieres, Señor, ¿dónde me quieres mandar? Pero la verdad, hemos perdido mucho de esa idea, ¿no? Yo voy a ir donde Dios me manda. No, yo me quedo aquí. No voy a ningún lado, me quedo aquí. No voy a ningún lado. Tengo mi casa, tengo mi familia, me quedo.
¿Qué pasó con consultar al Señor? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Cómo quieres usar mi vida? Miro a ustedes aquí, los jóvenes. Por favor, no se queden atrapados en el orgullo de los viejos en la iglesia. De mirar al Señor y decir, no, yo voy a hacer lo que yo quiero. Tenemos que abrir el corazón. Tenemos que estar dispuestos a ir donde Dios quiere que vayamos. Y la otra cosa que me impacta de estos paganos es la fe que tenían en Dios. Es como que ellos tuvieron más fe en Dios que los israelitas. Ellos estaban convencidos que Dios iba a matar a todos de ellos. Estaban convencidos, por eso hicieron lo que hicieron. ¿Te das cuenta? Ellos confiaban más en Dios que los israelitas. Eso me impacta. Son un ejemplo para nosotros. Versículo 26. Entonces Josué los libró de morir a manos de los hijos de Israel y desde ese día lo destinó a ser los leñadores y aguadores de la comunidad del altar del Señor, en el lugar que el Señor eligiera, y eso es lo que son hasta el día de hoy. No está tan mal, ¿no? Lo que les pasó. Todos ellos sirvieron a la casa de Dios. Qué mal que está, ¿no? Tenemos un grupo de servidores, ustedes los vieron ayudando, sirviendo. O sea, ¿está tan mal servir al Señor? ¿No? Para mí es como que Dios miró su fe, Dios miró su humildad, y a través de Josué les dio algo increíble. ¿No conocen el Salmo, no? El Salmo que dice que prefiero ser un portero en la casa de Dios que vivir en mansiones de los ricos. O sea, ellos fueron bendecidos por su humildad y por su fe. Pero hay un punto más antes de terminar. Vamos, Esteban, dinos. Que también es muy animante. Podemos equivocarnos vez tras vez, y Dios puede perdonarnos. Si nos arrepentimos, podemos levantarnos y podemos seguir. O sea, para mí eso es lo más destacante de todo eso, lo que más resalta, ¿no? Es que podemos equivocarnos, no consultar al Señor, decirle no al Señor, hacer lo que nosotros pensamos es mejor, y podemos arrepentirnos. Claro, tenemos que arrepentirnos, pero podemos arrepentirnos y Dios puede seguir utilizándonos. Josué no termina aquí, no termina en capítulo 9. Hay 24 capítulos. Dios siguió utilizándolos, Dios siguió trabajando a través de ellos, y eso me da mucha confianza, y debe darte a ti mucha confianza. Puedes equivocarte, puedes pecar y arrepentirse y volver. Eso me da mucho alivio a mi alma, ¿no? Y también es bueno ver que Dios usó su error y su falta de consultarle a Él para el bien del pueblo. Porque ahora en adelante tenían leñadores y aguaderos para servir a la casa de Dios. O sea, Dios tomó su equivocación, su error, y lo usó para bien,
para el bien de Israel, ¿no? Entonces, yo podría decir muchas cosas, Vamos, Esteban, amigo. pero la verdad, estoy convencido que Dios está trabajando aquí y está trabajando en los líderes de la iglesia aquí. No son perfectos, yo tampoco. Todos podemos equivocarnos, pero podemos, si nos arrepentimos, podemos seguir siendo utilizados. Entonces, eso es el mensaje que quiero dejar en las manos de ustedes. Que tenemos que tener la humildad y la fe en Dios y saber que aun cuando pecamos podemos arrepentirnos y seguir siendo utilizados por Él. Amén. Amén.